Buenas, voy a grabar este vídeo para resolver el ejercicio 19E de la página 345. Es un ejercicio que os propuse el otro día en clase y que algunos me habéis pedido que a ver si lo podíamos hacer a través de un vídeo, ¿vale? No nos ha dado tiempo a corregirlo en clase. Venga, el ejercicio nos pide la monotonía y extremos de la función f de x igual a x cuadrado partido por x menos 1, ¿vale? Es una función racional, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde es creciente, dónde es decreciente y cuáles son sus extremos relativos. Vale, en este tipo de ejercicios, cuando es una función racional, cualquier tipo, pero si es una función racional con más motivo, empezamos calculando el dominio, ¿vale? El dominio de esa función es una función racional y claro, el dominio de una función racional era r menos los valores que anulaban el denominador. Pues claramente el valor que anula ese denominador es el 1. Por tanto, el dominio es r menos el 1, ¿vale? ¿Qué pasará en el 1? Porque la función ni existe su imagen, por tanto no es continua, por tanto no es derivable, ¿vale? Luego ese punto lo tengo que tener en cuenta luego cuando quiera estudiar pues la monotonía o la curvatura de esa función, ¿vale? Bien, además del dominio, tenemos que, para estudiar la monotonía, hacer la derivada. Pues venga, derivamos, ¿vale? Derivamos esa función. Es una función racional, por tanto, para derivarla, pues la derivamos como tal. Es decir, que va a ser derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, por x menos 1, ¿vale? Menos ¿quién? Numerador sin derivar por derivada del denominador, ¿vale? Y dividido por el denominador al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agrupar términos para intentar dejar esta función de una manera sencilla para cuando la igualemos a 0, porque recuerdo que tenemos que encontrar los puntos singulares igualando la derivada a 0. Vale, pues entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues podemos quitar el paréntesis, ¿vale? Sería 2x por x y 2x por menos 1. Total, 2x cuadrado menos 2x. Y el x cuadrado por 1, pues que lo dejamos como x cuadrado, ¿vale? Y el denominador que sigue siendo x menos 1 al cuadrado. Bien, y ahora agrupamos términos semejantes. Ese 2x cuadrado con ese menos x cuadrado lo agrupamos y nos queda x cuadrado menos 2x en el numerador. ¿De acuerdo? Dividido por x menos 1 al cuadrado. Y ahora esa derivada la igualamos a 0. ¿Vale? F' de x lo igualamos a 0. Es un cociente, ¿vale? Por tanto, si ese cociente lo igualamos a 0, ¿qué tiene que ocurrir para que este cociente valga 0? Pues lo que tiene que ocurrir es que el numerador sea 0, ¿vale? Un cociente es 0 cuando el numerador es 0. El numerador es x cuadrado menos 2x. Lo igualamos a 0, una cociente de segundo grado, sencilla, no es completa, pero se resuelve fácilmente sacando factor común, ¿vale? X, factor común de x menos 2, ¿vale? Va a tener dos soluciones, ¿de acuerdo? Una va a ser el 0 y la otra, pues cuando el paréntesis valga 0, es decir, que x sea 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora el siguiente paso es colocarnos esos dos puntos singulares, es decir, puntos de derivada nula en la recta, para ver los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente, ¿vale? El 0 y el 2. Además de estos dos valores, para eso lo hemos calculado antes, tenemos que colocar también aquí el valor en el que la función es derivable, o sea, el valor que no está en el dominio de esa función, es decir, el 1, ¿vale? Bien, pues la recta me queda dividida en 4 intervalos y vamos a ver el signo de la derivada en cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos por el primero. Nos tomamos la derivada de menos 1, por ejemplo, ¿vale? Ya había puesto el signo. Bueno, derivada de menos 1, lo que hago es venirme aquí a la fórmula ya final simplificada de la derivada, que es la misma que esta, ¿vale? Y sustituimos la x por menos 1. Entonces sería menos 1 al cuadrado, que es positivo, menos 2 por menos 1, positivo, ¿vale? Dividido por algo al cuadrado, que también es positivo. Pues más entre más, positivo. No, había puesto negativo. Nada, positivo. Eso es. Positivo, ya me estaba yo aceptando, ¿vale? La derivada de menos 1 es positiva, ¿de acuerdo? Por tanto, la función es creciente. Bien, tomamos ahora un valor que esté entre el 0 y el 1. Pues, por ejemplo, el 1 medio, ¿vale? Derivada de 1 medio, sustituimos aquí. Eso lo podéis hacer con calculadora si queréis, como os venga mejor, ¿vale? 1 medio al cuadrado, que sería un cuarto, menos 2 por 1 medio, que 1, un cuarto menos 1, eso es negativo. El de abajo ya sabéis que siempre es positivo porque está al cuadrado. Pues entonces, menos entre más va a ser negativo. Este sí, a la primera, ¿vale? Por tanto, la función es decreciente en ese intervalo, ¿de acuerdo?
Bien, entre el 1 y el 2, pues tenemos 1,5, ¿vale? En forma de fracción, pues 3 medios, por ejemplo, derivada en 3 medios. De la misma forma, sustituimos, ¿vale? Y eso también sale que es negativo. Por tanto, la función es decreciente, también entre 1 y 2. Y por último, la derivada en un valor del último trozo en el 3, ¿vale? Derivada en 3, sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Y nos sale también positiva. Por tanto, la función también es creciente. Fijaros que aquí, de un vistazo, ya sabemos cómo es la función en los diferentes trozos, ¿vale? No obstante, tenemos que escribirlo ahora. Aunque aquí lo veamos claro, pero hay que escribirlo, ¿de acuerdo? Es decir, que hay que poner dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Creciente, ¿dónde es creciente? ¿En qué intervalo? Pues a la izquierda del 0, ¿vale? Desde menos infinito hasta 0. Y además, desde el 2 hasta el infinito. Os recuerdo que en el crecimiento y en el decrecimiento no se ponía unión, se pone y, ¿vale? Bien, ¿dónde es decreciente la función? Pues en los otros dos intervalos. No se puede poner de una sola vez entre el 0 y el 2, ¿vale? Porque es que en el 1 no estaba definida, no está en el dominio. Por tanto, aunque sea decreciente en todo ese tramo, ¿vale? Pero hay que ponerlo en dos intervalos. Es decir, desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 2, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto el crecimiento, ahora me quedan que ver los extremos relativos, ¿de acuerdo? Los extremos relativos que, si os dais cuenta, con este esquemilla que no hemos hecho antes se ve muy claro. He sacado dos flechas, pues tendrá dos, pues claro. Fijaros, ¿dónde cambia el crecimiento? ¿Dónde pasa de ser creciente a ser decreciente o al revés? Pues en el 0 y en el 2. En el 0, ¿qué pasa? La función pasa de ser creciente a ser decreciente, por tanto ahí va a haber un máximo relativo, ¿vale? En 0f de 0 vamos a tener un máximo relativo. No lo podemos dejar así, tenemos que calcular la imagen de 0. ¿Cómo se calcula la imagen de 0? Pues sustituyendo en la función f de x, ¿vale? F de 0 sería 0 cuadrado, 0, partido por menos 1, pues 0, ¿vale? Entonces el máximo relativo está en el 0, 0. ¿Y qué pasa en el 2? Pues que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Por tanto, en el 2, f de 2, vamos a tener un mínimo relativo, ¿vale? Como antes, calculamos la imagen de 2 y la imagen de 2 sería 4 partido por 2 menos 1, 4. Luego el punto 2, 4, ¿vale? ¿Qué pasa en el punto 1? Pues fijaros, en el punto 1 a la izquierda es creciente, decreciente, perdón, y a la derecha también es decreciente. Aunque cambiara la monotonía, no podría ser máximo ni mínimo relativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está en el dominio. Y os recuerdo que para que un punto sea extremo relativo, tiene que estar en el dominio. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que os sea útil el vídeo y hasta el próximo.